Bien. Y lo que vamos a hacer es... esperen, que se me salió de coso. Ahí está. Está grabando. Bien, a ver, la pregunta 1 decía, ¿cuál es el orden de prioridad de las comunicaciones? ¿Quién la hizo? Socorro, urgencia, seguridad y rutina. Muy bien, socorro, urgencia, seguridad y rutina. Perfectísimo, muy bien. ¿Sí? Yo ya lo tengo resuelto, solo que lo tengo con letras en blanco para que ustedes no vean la respuesta hasta tanto no respondan. Bien, entonces, obviamente el orden de prioridad viene dado por la definición de cada una de las señales, sea la de socorro, Mayday, la de urgencia, pam pam, la de seguridad, securité, y obviamente la de rutina no tiene una señal que la identifique porque son el resto de las comunicaciones. Bien, esperen que entró Zorrilla, le voy a poner presente. Bien. ¿Me puso presente a su valía? Sí, sí, ¿Profesora? sí. Sí. No, días, profe. Buenas tardes. No escuchaba. Bien, a ver, repito de nuevo, todos los que yo tengo presentes. Bianciotti, Cedré, Ciancio, Díaz, Flores, Fresco, González, Pereira, Tapia, Yáñez, Zorrilla y Subaldía. Estamos todos, ¿no? Sí. Bien. Sí. Solo me quedan ausentes Galera, Larichia y Vega. Bien, segunda pregunta. Dice, ¿es un verdadero o falso? La señal de socorro Mayday indica peligro grave e inminente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Exactamente, verdadero. ¿Por qué? Porque es parte de la definición de socorro, ¿sí? Que dice que esa señal indica que la estación se encuentra en peligro grave e inminente y solicita auxilio inmediato. Bien, la pregunta 3 dice, indique cuáles son los periodos de silencio radiotelefónicos. Los escucho. De 0003 y de 30 a 33 minutos. Muy bien. Sí. Y a esa Es lo frase mismo. le falta algo. ¿Qué le falta? ¿Se encuentran con indicativo en color verde? Color verde. No, o sea, eso ¿No? es un complemento, pero a la frase esa le falta algo. En un reloj visible desde el puesto de operador. No. ¿Qué le falta? De cada hora. Ah, de cada hora. De cada Segundos, no. hora. ¿Sí? Sí. Los minutos 00 a 03 y 30 a 33 de cada hora. Porque si no, no sabemos a qué hora. Si es a las 12, si es a las 6 de la tarde. Entonces es todos los minutos 00 a 03 y 30 a 33 de cada hora. ¿Sí? Obviamente, como complemento, sí, que están indicados en color verde, y que se encuentran en un reloj, que es bla, 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 bla. Pero lo importante son los minutos y que indiquen de cada hora. Bien, seguimos. Y la pregunta 4 dice, ¿qué función cumple la señal de alarma radiotelefónica en la frecuencia de 2182 kHz? ¿La llamada de socorro o el mensaje de socorro? No, estamos hablando de la señal, no la llamada, no el Mayday, sino la señal de alarma radiotelefónica, la señal bitonal. La 2182.
Es un receptor de alarma. Eso es un receptor de la alarma. Pero bien, ¿qué función cumple la alarma? Yo le puse que el equipo MF... Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no sé si está escuchando la tele o alguien está acoplándose. Sí, Bianciotti, te escucho. Yo le puse la frecuencia 2182, el receptor de señal de alarma que cumple la función de hacer, en los aparatos receptores automáticos y que dan la alarma bitonal. Muy bien, pero la alarma bitonal, ¿qué función cumple? Y, yo le puse que dispara... un dispositivo. Activa un dispositivo. Muy bien, activa un dispositivo. ¿Y ese dispositivo dónde se encuentra? Que conecta un altavoz a la recepción del mensaje que va a recibir. Bien, a ver si yo lo que yo puse por ahí es un poquito más. Dice, escuchá, hacer funcionar los aparatos automáticos que dan la alarma y que activan un dispositivo que conecta un altavoz para la recepción del mensaje que va a seguir. ¿Sí? Sí. O sea, justamente la señal de alarma, lo importante es que determinen que no es la señal de socorro, que no es el aparato, es la señal de alarma bitonal, ¿sí? Sí. ¿Qué función cumple? Obviamente hace funcionar al receptor automático, ¿sí? Que activa un dispositivo que conecta al altavoz para poder escuchar el mensaje que va a seguir. ¿Se entiende? ¿Sí? La disparan durante 30 segundos. Perfecto, sí. Pero lo importante es que hubieran podido entender que se hablaba de la señal de alarma radiotelefónica, no la señal de socorro. Sí. Muy bien. En la pregunta 5 decía, desarrolle la llamada y el mensaje de socorro por radiotelefonía utilizando la señal distintiva. Usted se encuentra en el buque Santa Cruz, Lima, Quebec, Charlie Delta. Estando en posición 38 grados 25 minutos Sierra, 0,59 grados 40 minutos Whisky, sufre un incendio que se torna incontrolable. A las 19:50 hora local, el capitán ordena el abandono de la embarcación junto a sus 11 tripulantes en 2 balsas salvavidas. Entre ellos se encuentran 2 heridos con quemaduras de 3er grado y las condiciones hidrometeorológicas indican vientos fuertes del sudoeste. Muy bien, vamos por parte. ¿Cómo hacemos la llamada de socorro? Mayday. 3 veces. 3 veces. Mayday. Sí. ¿Y qué más? Aquí buque Santa Cruz. Aquí Santa Cruz. No. Aquí Lima, Quebec, Charlie Delta. Bien, Denver. bien. Recuerden, dice, utilizando la señal distintiva. Claro. ¿Sí? Entonces, no pueden poner buque Santa Cruz, tienen que poner la señal distintiva. Lima, Quebec, Charlie Delta. Charlie Delta. ¿Sí? Muy bien, Sí. Esa es la llamada. ¿Y el mensaje? El QTH. El Antes UTC. de eso. Mayday. Mayday, ¿qué más? Buque pesquero Santa Cruz. Bien. Charlie Delta. Bien, ¿qué más? UTH. Sí. Y hora útil. Estando en posición 38. Muy bien. El QTH, ¿y qué hora? UTC 22:50 UTC. 22:50 UTC. Bien, porque estamos hablando de 19:50 hora local. La hora UTC son 3 horas más. O sea, a la hora local, para llevar de hora local a UTC, tengo que sumar 3 horas. 3 horas más. Entonces son 22:50 UTC. UTC. Muy bien, ¿qué más? Abandono, 11 tripulantes, 2 salvavidas, 2 heridos con quemadura de 3er grado. 2 balsas salvavidas. 2 balsas salvavidas. 2 2 balsas salvavidas, 2 heridos con quemadura de 3er grado
y vientos fuertes del suroeste. Perfectísimo, muy bien. Ahí está. ¿Sí? Bien. Esperen. Por fin hizo una bien. Bien, Sí. la llamada. ¿Sí? Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Lima Quebec Charlie Delta, Lima Quebec Charlie Delta, Lima Quebec Charlie Delta. El mensaje comienza con la palabra Mayday. Luego viene el nombre del buque, la señal distintiva, el QTH, la hora UTC, la situación actual que es abandono del buque, la cantidad de tripulantes, las balsas salvavidas, los heridos y las condiciones meteorológicas. ¿Sí? Eso es Bien. la llamada y el mensaje. ¿Alguna duda con respecto a eso? Ahí no serían 12 tripulantes porque menciona el capitán. Y Perfecto, muy bien. Son 12, no son 11. Porque dice... Ah, sí, tenés razón. Dice O sea, el capitán más 11. junto a sus 11 tripulantes. Muy bien. Claro. Espectacular. Yo lo puse a propósito. 2 balsas salvavidas, 2 heridos, con quemadura de tercer grado, vientos fuertes del sudoeste. Bien. Así es como tienen que hacer el mensaje. Y presten atención, no cometan el error de usar el nombre del barco si yo les pido que usen la señal distintiva. Okay. Bien, la siguiente dice, usted se encuentra en el buque Esperanza 1, Lima Whisky 4520. Realice el acuse de recibo al pedido de socorro del buque Santa Cruz. Volvemos de nuevo, utilizando sus señales distintivas. Muy bien. Los escucho. Mayday, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz. Aquí, Señales distintivas. Señal distintiva. Hay que usar. Lima Quebec Charlie Delta. sí. Bien, Lima Quebec Charlie entonces, Delta, a Lima ver. Quebec Charlie Delta. Sí, ¿qué más? Aquí Lima Whisky, cuarto quinto, segundo negativo. Lima Whisky, cuarto quinto, segundo negativo. Lima Whisky, cuarto quinto, segundo negativo. Bien, ¿y qué más? Recibo Mayday. Recibido. Recibido Mayday, perdón. Recibido Mayday. ¿Sí? Yo le puse Romeo. Bien, primero, no es Romeo, es Romeo. Y Bueno, segundo, Romeo. si bien se puede poner así, se pone el Romeo, Mayday, cuando hay problemas de recepción o hay problemas idiomáticos. ¿Sí? Pero uno o el otro está bien igual. El tema es recibido Mayday, o sea, la frase recibido Mayday o Romeo, Mayday. ¿Ya? Ese es el acuse de recibo. Bien, ahora dice, usted está en el Esperanza 1. Ay, ¿quién tiene la tele prendida? O baja la tele o apagan un cachito el micrófono. Bien. Dice, ustedes están en el Esperanza 1 y tiene a su cargo la dirección del tráfico de socorro. ¿Cómo haría la llamada de atención para imponer silencio si A, conoce la estación que interfiere, B, no puede detectar la estación que está interfiriendo? Bien, si yo conozco la estación que interfiere, ¿cómo hago la llamada? Mayday, primero, Mayday, Chubut. Ajá. ¿Y qué más? Aquí Esperanza 1. Esperanza. Aquí Esperanza. Aquí Lima Whisky 4520. Está bien, Mayday, yo Esperanza. no les dije que usaran la señal distintiva, con lo cual pueden o no usarla. ¿Sí? Ah, o No Esperanza está- 1. Bueno. No estaba Esperanza 1, específicamente... Silence, Mayday. Bien, la
lo importante es que sepan, ¿sí? Que comienza con Mayday, ¿sí? Luego viene o la señal distintiva o el nombre del barco que está interfiriendo, sí. La palabra de o la palabra aquí, el nombre del barco que yo les digo, que es el que está a cargo de la dirección del tráfico de socorro, y la frase es silence. No es silence. Silence. Mayday. Tengan en cuenta. No, es silence. Silence. Se escribe silence, pero viene del francés, no viene del inglés. Ah, del inglés. Entonces es razón. Silence Mayday. Bien, y si yo no conozco quién es la estación que está interfiriendo, ¿cómo hago? Mayday, Charlie Quebec, Delta aquí, Eco. Aquí. Bien, Delta Eco, aquí, Delta Eco. Esperanza 1. Bien. Sí. Esperanza Ojo 1, con Esperanza eso. 1. Ojo con eso. Si yo no conozco quién es el que está interfiriendo, tengo que hacer, como bien dijo uno de ustedes, el Delta Eco y mi señal distintiva. ¿Por qué? Porque yo no sé si el que está interfiriendo habla mi mismo idioma. Claro. ¿Sí? Entonces... Lima Whisky 4520. Lima Whisky 4520. ¿Sí? Charlie Quebec, Delta Eco, Lima Whisky, obviamente 45, que no van a decir 4520, sino van a tener que decir los números en inglés. ¿Sí? Sí, en los inglés. Números en inglés, 4520, Lima Whisky 4520, Lima Whisky 4520. ¿Sí? Y bien, ¿y cómo continúa? ¿Cuál es la frase? No van, profesora, disculpe. ¿Sí? ¿No van los números en inglés del código Q, no? ¿Del código Q o del código del alfabeto fonético? Bueno, del alfabeto fonético. Bien. ¿Van los números de eso o números en inglés nomás? General, o sea, si vamos a lo que es realmente reglamentario, deberían utilizar los Cartefort, Petafai, Bisotú, nada cero. ¿Sí? Ahora, Okay. Yo en los 14 años que estuve navegando en buques de ultramar, hablando con estaciones extranjeras, jamás se utilizó esos números. Se utilizan los números en inglés. Ajá. Por usos y costumbres, ¿no? Se utilizan los números en inglés. Bien, y entonces, lo único que cambia es que en vez de yo de llamar a la estación por su nombre o por su señal distintiva, hago una llamada general a todas las estaciones con la abreviatura Charlie Quebec. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Escucha una interferencia ahí. Y sí, es alguien que tiene la tele prendida. Llámalo. Muy bien. Dice. Charlie Quebec. Charlie Quebec. Silencio. Silence Mayday. Silence clase. Bueno, seguimos. Dice, proporcione un ejemplo de una transmisión de un mensaje de socorro enviado por una estación que no sea ella misma la que se encuentra en peligro. Bien. Si yo voy a hacer una transmisión de un mensaje de alguien que no soy yo, ¿qué es lo que hago? Mayday, relay, Mayday. Relay, Mayday. ¿Sí? ¿Qué Una más? sola vez. No, son 3 veces. Son 3 veces. Es una llamada de una retransmisión de un mensaje de socorro. Acá.
Entonces, yo tengo que hacer la llamada. ¿Por qué? Porque si yo hago la llamada, significa que nadie, ningún otro, escuchó lo que yo escuché. ¿Sí? ¿Y en qué casos yo hago una retransmisión de un mensaje de socorro? Pregunta de examen. ¿En qué caso hace la retransmisión? Cuando hay mala interferencia. Cuando hay interferencia o están ¿En qué caso? ¿Qué situaciones? Abandono. No, paren, estamos hablando de una retransmisión de un mensaje de socorro, no de una transmisión mía. ¿Sí? Una retransmisión. ¿Por qué yo habría que hacer una retransmisión de un mensaje de socorro? Porque no lo está escuchando prefectura. Por no poder comunicarse con la estación. A ver. Hacen puente, digamos, hace como un puente. No. A ver, creo que está en el módulo, casi les diría que sí. Esperen que estoy aceptando a Galera que se suma. Bien, les diría que casi que sí. Está en el módulo cuáles son las 3 situaciones en las que yo hago una retransmisión de un mensaje de socorro. La primera, ¿sí?, es cuando el buque que se encuentra en peligro no hizo la llamada por sí mismo. O sea, pueden ser 2 situaciones. Yo estoy, por ejemplo, al garete o estoy fondeado, veo que un barco se está hundiendo y no escucho el mensaje, ¿sí? No escucho la llamada y el mensaje de socorro. Obviamente, para yo alertar al resto de los buques y a las estaciones de búsqueda de salvamento, yo tengo que hacer una llamada, pero no la hago con Mayday porque no soy yo quien está en peligro, sino es el otro. Entonces hago una retransmisión de un mensaje de socorro. La segunda opción es cuando, habiendo llegado, por ejemplo, porque yo soy el barco designado a ir a rescatar a los náufragos, y resulta que llego y necesito más ayuda, ya sea porque no encuentro la balsa, ya sea porque yo voy sin médico y tengo un herido que no figuraba en el mensaje, pero yo no tengo forma de atenderlo, necesito que venga más ayuda a atender a ese herido que yo no puedo atender. ¿Se entiende? Eso también es una retransmisión de un mensaje de socorro porque yo necesito más ayuda. La tercera opción es cuando, aún no pudiendo yo prestar ayuda, por alguna circunstancia, nadie acusó recibo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Yo le acuso recibo, pero yo no puedo ir. Entonces hago una retransmisión de un mensaje de socorro, por ahí por la misma frecuencia, por distintas frecuencias, para avisar del siniestro del otro barco y obviamente avisar que yo no puedo ir. ¿Sí? ¿Por qué no puedo ir? Puede ser por una cuestión de distancia o puede ser que, por ejemplo, yo puedo ser un superpetrolero y el barco se está incendiando. Entonces, si el barco se está incendiando, yo no puedo ir. Podré quedarme a una distancia prudencial, pero yo no puedo ir al rescate. ¿Sí? Entonces, son 3 situaciones en las que yo puedo hacer una, o debo hacer una retransmisión de un mensaje de socorro. ¿Sí? Y como voy a hacer una retransmisión, lo que tengo que hacer es alertar a las estaciones sobre algo que las estaciones no escucharon. Por eso hago una llamada, pero no hago una llamada con el
la señal Mayday porque no soy yo el que está en peligro. Entonces, utilizo el Mayday Relay, ¿sí? Que significa que es una retransmisión de un mensaje de socorro. ¿Sí? Mayday Relay. Es un Mayday Relay. Bien, y fíjense que yo hago Mayday Relay, Mayday Relay, Mayday Relay aquí, y yo no pongo la señal distintiva del barco en siniestro, ¿sí? Porque la llamada la estoy haciendo yo. ¿Sí? Y entonces pongo, por ejemplo, mi señal distintiva, Lima Oscar Alfa Romeo, Lima Oscar Alfa Romeo, Lima Oscar Alfa Romeo. Y a continuación pongo el mensaje de socorro tal cual yo lo recibí. ¿Sí? Tal cual yo lo recibí. Y vamos a cambiarle los 11 tripulantes, le vamos a poner 12. ¿Sí? Bien. A continuación de la llamada de retransmisión del mensaje de socorro, va el mensaje de socorro tal cual yo lo recibí. ¿Se entiende? Sí. No lo había entendido. Muy bien. Usar el mismo ejemplo anterior nomás. Claro, pero en vez de hacer en vez de Mayday, nosotros, yo hago hacemos un Mayday Relay. Claro, ¿Sí? el relé. Muy bien. Exactamente. Seguimos. Dice, el buque Esperanza 1 tiene a su cargo la dirección del tráfico de socorro del buque Santa Cruz. Indique el procedimiento para levantar el silencio radioeléctrico en las frecuencias de socorro en forma parcial o en forma total. Los escucho. ¿Cómo hago un... Mayday. Mayday. Charlie Quebec. Aquí Bien. Esperanza 1, Esperanza 1, Esperanza 1. Sí. ¿Y qué más? 2355 UTC. Sí. Buque Santa Cruz. Sí. Santa Cruz. Lima, Quebec, Charlie Delta. No, Santa Cruz solo, una vez. ¿A una sola vez? Bueno. Bien. Santa Cruz, Prudence. Perfecto. Muy bien. Prudence. Recuerden, viene del francés. Prudence. Bien. Eso es el levantamiento del silencio en forma parcial. Y en forma total. Lo mismo, pero silence fini. Al final. Finish. Silence fini. Bien. Silence fini. Silence finish. Finish. Bien, repasamos. En forma parcial. Mayday, Charlie Quebec, Charlie Quebec, Charlie Quebec. Aquí Esperanza 1, Esperanza 1, Esperanza 1. La hora en la que se levanta el silencio del socorro del buque Santa Cruz, Lima, Quebec, Charlie Delta, Prudence. ¿Sí? Y en forma total, Mayday, Charlie Quebec, Charlie Quebec, Charlie Quebec, aquí Esperanza 1, Esperanza 1, Esperanza 1, 14 horas UTC, puede ser 14, 15, 19, no importa, sí es la hora en que finaliza el socorro. Buque Santa Cruz, acá me tragué Lima, Quebec, Charlie Delta, silence, fini. Es fini, no es finish. Es fini. Silence, fini. ¿Sí? Bien. Seguimos. Dice, si usted se encuentra en una situación de peligro inminente y debe, por orden del capitán, efectuar la llamada y el mensaje de socorro,
Si utiliza el equipo VHF, ¿en qué canal haría la llamada y el mensaje? Luego, ¿se quedaría trabajando en esa frecuencia? Justifique su respuesta. Los escucho. Canal 16. Canal 16. Muy bien, hago la llamada y el mensaje de socorro en canal 16. Y luego, Sí. ¿me quedo trabajando en esa frecuencia? No, Sí. no, Sí, hasta el final del socorro. Sí, hasta el final. ¿Quién Sí, dice que no? ¿Quién dice yo que digo no? que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es un canal, hay que dejarlo libre porque es un canal de socorro, urgencia y seguridad. Es un canal ¿Y yo abierto no de tengo un socorro. socorro? Si vos te estás dando vuelta, ¿cómo haces? Tenemos un Yo- socorro. Puede quedar hasta- Si yo No, tengo pero un eso es cuando socorro. Atento. Tenemos que quedar atentos a Canal 16, porque estamos en socorro. A ver, Luis, justamente el canal 16 es para socorro, urgencia, seguridad y llamadas de rutina. Pero Sí. yo tengo un socorro. Y según la pregunta 1, el socorro tiene la más alta prioridad, porque es un peligro grave e inminente. Entonces, yo hago Pero la ahí no- llamada en canal 16, la llamada y el mensaje en canal 16, y me quedo trabajando en canal 16, porque yo tengo un socorro. Queda en escucha. Claro. Ahí. No quedo a la escucha, trabajo. Todo el socorro lo hacemos en canal 16. Claro. ¿Sí? Yo Porque también pensaba lo mismo justamente es para eso. Justamente es para eso. Entonces me quedo trabajando en canal 16 porque justamente es la frecuencia internacional de socorro. Y no, yo Sí. entendí que, Sí, era- claro, se le- que lo Yo Martín, te das retransmitía. cuenta también. Claro, Yo no. también había- Ah, Interpretación. Que lo claro, retransmitía. tienen que interpretar el texto. ¿Sí? Claro. Fíjense que dice, usted se encuentra en una situación de peligro. No estoy hablando de que haga una retransmisión. Yo te digo, usted se Claro. encuentra en una situación de peligro inminente. Y por orden del capitán debe efectuar la llamada y el mensaje de socorro. La tuya, la propia. Está bien. ¿Sí? Sí, Entonces, entendido, sí. obviamente, la llamada y el mensaje de socorro lo haces en canal 16 y te quedás trabajando en el canal 16 hasta la finalización del socorro, porque justamente es para eso. Sí, obviamente. Está bien. Muy bien. Si tenés más Sí. radio, dejá aparte. ¿Cómo? Si tenés más radio para hablar. No, no podés transmitir por las dos radios en canal 16, ¿sí? Transmitís en Pero una y te quedás en esa porque sos vos el que Aparte que tenés estás en socorro. emergencia, ¿cómo haces para hablar con los dos radios? No podés. No, Hablar con una no, sola. o sea, si estás en emergencia, no tenés tiempo de boludear en otra radio, ¿eh? Y te vas a poner a trabajar. Te aseguro que se te llena el culo de preguntas, ¿eh? Sí, sí. Bien, seguimos. Eso le vamos a poner pi. No va a seguir cargando. ¿Podemos contestar eso en la prueba, en el examen? No. Sí. No. Bien, seguimos. Pero así Dice, me Va a seguir boludeando, le ponemos. claro, ¿cuál es la señal de urgencia y qué es lo que indica? Pan, pan. Pam, pam. Pam, pam. Recuerden, es pam, pam, ¿eh? No es pam, 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 ni pan. Es pam, pam. Pan, ¿Qué pan. indica? ¿Y qué Indica indica? que la que la- estación que llama tiene que situación transmitir un mensaje muy urgente relativo a la seguridad de un barco o a una aeronave. O de una persona. O de una persona. Del buque o de una persona. ¿Sí? O de una persona. No puso una situación, ¿Qué pusiste qué? indica una situación especial. No, sí, indica una situación especial, pero tenés que especificar, porque situaciones especiales pueden ser varias. ¿Sí? Si vos lees en el módulo, está la definición de la señal de urgencia y justamente dice, indica que la estación que llama tiene que transmitir un mensaje muy urgente relativo a la seguridad del barco, de una aeronave, de cualquier otro vehículo o de una
persona. Bien, y antes que se nos corte, denme 2 ejemplos de mensajes de urgencia. Hombre al agua. Consulta médica. ¿Y qué más? Consulta radio. Bien, Hombre al agua. hombre al agua y una radioconsulta médica. Una Bien, radioconsulta médica. paren, voy a parar de grabar y seguimos. Dice, ¿cuál es la señal de seguridad y qué es lo que indica? Security. Securité. Segurité. Securité, muy bien. ¿Y qué es lo que Francés. indica? Un aviso importante relacionado con la navegación. Muy bien. Y por ejemplo, ¿cuál podría llegar a ser? Boletín meteorológico. Boletín. Un boletín meteorológico, sí. Y en el caso de un barco, ¿en qué caso podría llegar a hacer una llamada de seguridad? Por niebla. Por niebla, claro. ¿Por niebla puede ser? ¿O Puede porque ser hay un por canal niebla, obstruido? o hay un canal obstruido, o para informar una boya apagada si van por un canal bollado, o Ayudas un a la banco de navegación, ¿no? arena, ¿sí? Fíjense que ya no es ni un peligro grave e inminente que nos involucra a todos, ni es algo relativo a la seguridad del barco o de una persona, sino Más es relacionado a la relativo a la navegación, relativo a la seguridad de la Aviso. navegación. ¿Sí? Aviso importante a los navegantes, puso. Entre paréntesis. Claro, pero ten en cuenta que si Aviso bien importante de la navegación. es aviso importante a la navegación, ¿sí? Obviamente que los avisos a los navegantes tienen que ver con la navegación también, ¿sí? Es un aviso importante relacionado con la navegación. Lo importante es que entiendan de qué se trata cuando yo o cuando ustedes escuchen una señal de seguridad cuya señal es securité. Bien. Y ahora más que nada todo esto que sigue es relativo a los videos, al video que les mandé. Y entonces dice, describa qué función tienen los siguientes comandos que se encuentran en el equipo MFHF. Bien, empezamos por el Automatic Gain Control o AGC. ¿Qué función cumple? Ganancia de recepción. La ganancia. Está bien, pero eso está bien. No me digan que es un control automático de ganancia. Bien. ¿Pero qué hace? Amplifica o atenúa la ganancia, posición. Atenúa o amplifica la ganancia. Bien. En forma automática. ¿Sí? O sea, si la señal viene fuerte, la atenúa. Si la señal viene muy débil, la amplifica. Y eso lo hace de forma automática, porque el Automatic Gain Control se activa o se desactiva. No se regula. ¿Sí? Bien, ¿qué función cumple el squelch? Squelch. ¿Habilita o deshabilita los ruidos del ambiente? No, no es que los habilita o los deshabilita. No Los es un filtra. los Es un filtra. Es un filtro. Y es regulable. ¿Sí? Claro. No es una pericia que yo la activo o la desactivo. El squelch lo regulo. ¿Y cuál es el punto en el que yo optimizo el squelch? ¿Con la interferencia? Obviamente que cuando vos pones una frecuencia o pones un canal en el VHF, siempre vas a tener ruido ambiente, porque es el que producen las ondas de frecuencia
al frotarse con el aire. Pero bien, yo entonces, el squelch sirve para filtrar el ruido ambiente. Perfecto. ¿Y en qué punto yo estoy seguro que tengo bien regulado el squelch? Cuando empieza a hacer el ruido, yo lo sintonizo hasta que deja de filtrar. Hasta que deja de hacer el ruido. De hacer el ruido, sí. ¿Sí? No al revés, no hasta que yo empiezo a escuchar, sino No. lo abro, escucho el ruido, lo voy cerrando y lo dejo justo cuando yo dejé de escuchar el ruido ambiente. ¿Sí? Ok. Si yo lo cierro más, corro el riesgo de que las señales de audio que vengan entre el ruido ambiente y donde yo lo tengo cerrado, obviamente es un filtro y filtra ruido o señales, no distingue. Entonces, si yo lo cierro más que el ruido, corro el riesgo de filtrar también llamadas que pueden ser para mí. Por eso lo que tengo que hacer yo es, lo abro hasta que empiezo a escuchar y después lo voy cerrando y lo dejo justo donde termino, justo lo que se llama en el umbral del ruido. ¿Sí? O sea, justo cuando yo dejo de escuchar el ruido, ahí me quedo. ¿Sí? Bien. ¿Y el clarity qué es? Una sintonía fina para clarificar la señal. Es una sintonía fina para clarificar la señal. Muy bien. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo usamos, profesora? ¿Y qué es lo que y qué significa clarificar la señal? La clara. Que La se aclara, aclara, muy que, bien, bueno, pero la ¿por qué la aclara bien. ¿por qué la tengo que aclarar? O sea, ¿por qué Porque tengo puede que tener usar interferencia. el clarity? Pues se escucha ruido. Si escucho, ¿qué tipo de ruido? Para que la comunicación sea para interpretar limpia. bien el mensaje. Interferencia, cuando tenemos Interferencia. A ver, Claro. es una No, cuando... a ver, pare. Es cierto que es una sintonía fina, ¿sí? Pero cuando yo utilizo el clarificador, lo que hago Para es escuchar la voz de la persona. clarificar la señal recibida. ¿Cuál es la señal recibida? La voz de la otra persona que está del otro lado. ¿Sí? Hace o más grave o más finita la voz. Exactamente. ¿No? Un botoncito cuando sale distorsionado. La clarificación de la sintonía fina no es que yo puedo por ahí, no me da tanto margen para que si la señal viene interferida, tiene QRM, yo no puedo despegarla, ¿sí? Es apenitas lo que yo puedo mover en esa sintonía fina. Lo que hace es justamente, como bien uno de ustedes dijo, si la señal está muy grave, ¿sí? La voz sale muy grave, yo con eso la clarifico, la hago un poquito más aguda. Y si la señal viene muy aguda, lo que hago es la clarifico para poderla poner en una señal clara, justamente, audible. Si la señal viene muy así que no se entiende nada, ¿yo qué hago? Con el clarificador la hago un poco más aguda para poder interpretar qué es lo que dice. La señal viene así como el puesto nunca. La cierro un poquitito, ¿sí? Para clarificar. Eso es el clarificador, ¿sí? Ahora, si yo tengo QRM, el clarificador no me alcanza. A lo sumo tengo que cambiar de frecuencia. Pero el clarificador lo que hace es eso, clarifica la señal recibida, no filtra ni permite sacar el QRM. ¿Se entiende? Sí, bueno, gracias. Bueno, y el output power
Regula la potencia de salida en baja, media y alta. Muy Es lo bien, único que regula la potencia de salida, ¿sí? La potencia de salida del transmisor. Bien, ahora venía una etapa de investigación, tenían que investigar. ¿Por qué al equipo MFHF se lo conoce con el nombre BLU? ¿De dónde proviene esa denominación? ¿Qué encontraron? Una palabra Banda lateral única. Bien, proviene de banda lateral única. ¿Y qué es la banda lateral única? Una evolución de la AM, puse yo. Es una evolución de la AM por medio de filtros colocados en el circuito de transmisión BLU. Elimina la portada. La portadora. Elimina la portadora. ¿Sí? Elimina la frecuencia portadora. Permite transmitir señales de radio de frecuencia. Bien. Yo les hice un pequeño resumen. Proviene justamente de banda lateral única, ya que transmite solo en una banda. La superior está reservada para transmisiones civiles y comerciales, la inferior para transmisiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y hace un rato encontré algo que se los pegué acá abajo, ¿sí? Que habla justamente del transmisor, de la modulación en banda lateral única. En banda lateral única. La modulación significa modificar, ¿sí? Cuando se habla de modular, ¿sí? Se habla de modificar. Y la modulación justamente es una variante de la amplitud modulada, en la que solo se utiliza una de las bandas laterales, se suprime la otra y la portadora. Ahora bien, ¿qué es la portadora? Por ejemplo, la frecuencia de 4354, que es la frecuencia de Lima 2 Tango, esa 4354 es la portadora, es la onda, como si fuera la onda original, ¿sí? Obviamente, una onda tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. ¿Qué significa eso? Esperen que estoy aceptando a uno que se ve que se le cortó. ¿Qué significa eso? Que de 4354 tengo un ancho de banda hacia arriba y un ancho de banda hacia abajo, ¿sí? Si yo la tuviera así acostada, tengo un ancho de banda para arriba y un ancho de banda para abajo. ¿De qué? De justamente ese semiciclo positivo y ese semiciclo negativo. Bien, cuando esa onda completa con el semiciclo positivo y el semiciclo negativo entra a las diferentes etapas del transmisor, la onda de audio, ¿sí? La onda de audio, ¿qué hace? Modula, por eso estamos hablando de AM, amplitud modulada. ¿Qué es lo que modifica? Modifica la amplitud, ¿sí? Modifica la amplitud. Dentro de la onda, la onda en vez de salir parejita, sale muy, digamos, con picos dados por el audio. Pero bien, se los hago más simple. Lo que tiene es que la misma información de audio se genera en la parte superior y en la parte inferior de esa onda portadora. Los receptores solo necesitan una sola de esa, o la de arriba o la de abajo. Entonces, se ve que hubo alguien que pensó cómo poder aprovechar mejor el espectro radioeléctrico y entonces en el transmisor puso un filtro donde
antes de salir por la antena, filtra o la banda de abajo o la banda de arriba, o la banda inferior o la banda superior. ¿Para qué? Para que el receptor ya directamente reciba esa banda. De esa forma yo puedo tener, por ejemplo, un barco de guerra al lado de un barco mercante, los dos trabajando en la misma frecuencia y ninguno de los dos se interfiere. ¿Por qué? Porque el barco mercante, el transmisor del barco mercante va a sacar por la antena la banda lateral superior y el barco de guerra va a sacar por la antena la banda lateral inferior. Por eso se lo conoce como BLU, porque lo que sale del transmisor es una sola banda, la superior o la inferior. ¿Se entendió? Entonces, por de ahí es donde yo lo que quise hacer es que entendieran por qué se le dice BLU, ¿sí? Que es simplemente porque transmite en una sola banda lateral, que en el caso nuestro de los civiles y comerciales es la banda lateral superior. En el caso de Fuerzas Armadas y de Seguridad, transmiten en banda lateral inferior. Ahora bien, sabiendo lo que saben, ¿cuál sería a su criterio, si es que la hubiera, la única frecuencia que no transmitiría en banda lateral única? O sea, transmitiría en lo que se conoce como doble banda lateral, o sea, transmitiría tanto en la superior como en la inferior. Piensen. La 2182. Perfectísimo. Muy bien. 2182, la primera que estaba. La 2182, porque justamente porque es la frecuencia de socorro. Porque la de socorro. ¿Sí? Es la de socorro. Es la frecuencia principal de socorro y la de poder recibir todos los equipos, sean comerciales o de Fuerzas Armadas o de Seguridad. ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo detecta mi transmisor que la 2182 ya no sale por BLU, sino tiene que salir por las dos bandas? Si se acuerdan, en el equipo hay un botón que dice Mode 2182. Una tapita con un botón rojo. No, ese es el botón de distrés. En el BLU. Pero en el BLU hay un botoncito celeste que dice Mode /2182. Y yo con ese botón, yo aprieto ese botón y automáticamente el equipo se pone en 2182 en la más alta potencia. ¿Sí? Pero, ¿qué hace ese botón? Cuando yo aprieto el botón, lo que hago es anular el filtro. Más allá de ponerlo en 2182, lo que hace es anular el filtro. Y entonces, 2182 sale en doble banda lateral. Sale en las dos. ¿Sí? Claro, lo desactiva el filtro es. Lo que hace es desactivar el filtro para que pueda salir por las dos bandas. Por las dos bandas, sí, sí, sí. Bien, la pregunta 15 dice, ¿cuáles son las funciones que permiten regular la calidad de la señal de recepción y cuáles las de transmisión? En recepción, ¿qué funciones o qué botones o qué perillas tenemos que nos permitan regular la calidad de la señal de recepción? Yo le puse el volumen, el squall, el RFG, el CLA y el AGC. Muy bien. De recepción, ¿eh?
de recepción y de transmisión, El Output power. el output power. Output power. ¿Sí? ¿Está bien, David? Bien. Está muy bien. O sea, para la calidad de recepción tengo el control automático de ganancia, el squelch, el volumen, el clarificador y la ganancia de radiofrecuencia. Sí. Y en transmisión solo tengo la potencia de transmisión y lo otro que me queda es la modulación en el micrófono, o sea, hablar, digamos, modulando, abriendo la boca y no hablar así con los dientes apretados y no se entiende una mierda. ¿Sí? Bien. ¿Cómo puede repetir? No. Mire que- Si la agarraste y si no, la ves en el video. Mire que todos lo vamos a poner en la autoevaluación igual. Le ponemos así. Bien, bueno. Sin el clarifiqué. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el control que me permite sintonizar? Sintonizar es cargar la frecuencia de transmisión y recepción en forma rápida la frecuencia principal de socorro en radiotelefonía y en qué nivel de potencia se indica en la pantalla que tendrá la señal a transmitir. Se los acabo de decir. Ese es el que dije yo. Ese que dijo botón rojo. Martín. No Ese es que dije el yo. botón rojo. El dorsal No, control. celeste. Tiene Estamos con el hablando botón de la rojo. frecuencia principal de socorro en radiotelefonía. El botón rojo de socorro es el botón de distrés de llamada selectiva digital, no es radiotelefonía. La Dorton 2182. Bien, ¿y cómo se llama el botón? ¿Cómo dice el botón? Lo dijo recién. Lo dije recién, chicos. Model Distrace. 2182. Distrace. No, Distrace. olvídense del No, el botón otro, el celeste. El Sáquenlo. botón celeste. Es el botón celeste. De Es el el botón señal que de dice mode barra 2182 de color celeste. ese. ¿Sí? Ese, yo puedo estar en cualquier frecuencia. Por ejemplo, puedo tener la frecuencia de Lima 3 alfa. 4134 en transmisión, 4134 en recepción. Aprieto ese botón celeste que dice mode barra 2182 y automáticamente el equipo pasa a 2182 en transmisión y en recepción en alta potencia. Con un solo clic. ¿Sí? Olvídense del botón rojo de distrés. Ya está configurado así. Ya está configurado así. ¿Sí? Clarísimo. Bien. El rojo Seguimos. no lo tocamos. El rojo por ahora no lo toquen. Cuando nos veamos y estemos en el simulador, obviamente yo les voy a mostrar, pero simplemente para que lo sepan, ¿sí? ¿Qué hace ese botón rojo? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo trabaja? ¿Por qué? Porque ese botón rojo pertenece al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos, que es un sistema totalmente automático que transmite frecuencias que son de uso exclusivo de llamada selectiva digital y bueno, llevan una serie de cosas que en este momento no hace a la cuestión. Pero sí, yo les prometo que antes de que egresen, yo les voy a mostrar cómo funciona ese botón rojo. ¿Lo vamos a poder cubierto tocar? con la tapita. Sí. Sí, Y van a ver qué sencillo que es. ¿Por qué se los voy a mostrar? Porque por más que no tengan la capacitación completa, ¿sí? No están exentos que el día de mañana ustedes vayan a un barco y se encuentren con un VHF con llamada selectiva digital o con un BLU con llamada selectiva digital. Y entonces tienen que saber qué es lo que hace cuando ustedes levantan la tapita y aprietan el botón, cómo recibe el otro barco o la estación costera lo que ustedes envían, qué alcance tiene. Yo les voy a explicar todo eso. ¿Sí? Bien, seguimos. Dice,
Si usted necesita enviar el servicio Secocena a Prefectura Naval Comodoro Rivadavia Radio, ¿cómo hace usted para colocar en forma manual esa frecuencia de trabajo en el equipo MFHF? Los escucho. Con los números. ¿Qué botones ¿Con qué botones vamos a trabajar? Presionando RX y TX. y TX. Hay uno que dice RX FREC y el otro dice TX FREC. ¿Sí? Bien, entonces si yo voy a poner la frecuencia de transmisión, aprieto el botón TX FREC. TX FREC. Después pongo con el teclado alfanumérico del equipo la frecuencia correspondiente y le doy a la tecla Enter, que es la que se encuentra a la derecha del 0. ¿Sí? Y con eso ya puse la frecuencia de transmisión. Y el mismo trabajo lo hago con la frecuencia de recepción. ¿Sí? Con los botones RX FREC y TX FREC, el teclado alfanumérico y la tecla Enter. Alternativamente, con uno y con el otro, voy a poner la frecuencia de recepción, con el teclado alfanumérico aprieto la tecla Enter, pongo la frecuencia de transmisión con el teclado alfanumérico y la tecla Enter. ¿Sí? Bien. Seguimos. Dice, detalle los pasos a seguir para guardar una frecuencia de transmisión y recepción y asignarle un lugar en la tabla de memoria del equipo. ¿Cuál es la ventaja de tener las frecuencias de uso frecuente guardadas en la tabla de memoria? Bien, cuéntenme, ¿cómo es el procedimiento? Apretamos Pro, después ponemos la frecuencia, apretamos en... ¿Qué tenemos? Programar los canales. Apretamos Pro. Después, Cuando nosotros apretamos Pro, en el display aparece un cartelito. ¿Sí? presionas CH Muy bien, Enter. presione Channel. ¿Sí? para Y editar. luego Enter. Teclado alfanumérico. Bien. ¿Qué aprieto? Pro, aprieto Channel, Channel. aprieto Enter. Teclado alfanumérico. Y el teclado, Sin con el gris. teclado alfanumérico pongo la frecuencia, La frecuencia. aprieto Enter. Enter. Cuando yo aprieto Enter, se va a poner en 0 titilando la frecuencia de recepción. Hago lo mismo, ¿sí? Pongo el teclado alfanumérico, la frecuencia que quiero, aprieto Enter, ¿sí? Y ya guardé en uno de los canales de usuario la frecuencia de uso frecuente, que puede ser Lima 2 Tango o Lima 3 Alfa. ¿Sí? Bien, ahora, la ventaja de guardar esas frecuencias en un número de canal de usuario, ¿sí? Me evita cada vez que quiero llamar a Lima 2 Tango o a Lima 3 Alfa tener que poner la frecuencia a mano, sino que solo aprieto el botón Channel, coloco el número de canal y automáticamente me coloca la frecuencia. Queda grabado. Queda grabado. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Cuál es la función del botón Channel? Para cambiar de frecuencia. Para cambiar de frecuencia, no. Cuando yo aprieto el botón Channel, ¿qué cambio? Descarta los cambios. Cambio canales. El canal. Cambio canales. Y esos La misma palabra canales lo dice.
¿Qué canales Todos los que pueden cargamos ser? previo. Los que cargamos. ¿Ya están grabados? Los que ya Pueden están ser, grabados. bien. ¿Cuáles son los que ya están grabados? Postera. Los de... Yo tengo dos tipos de, yo tengo dos tipos de canales. Uno son los que guardo yo en la memoria de usuario, ¿sí? Pero hay otros canales que ya vienen guardados y que vienen en todos los receptores o en todos los equipos BLU, vienen guardados una serie de canales llamados canales ITU. ¿Sí? Fíjense en el video que cuando yo prendo el equipo aparece channel 401 y una frecuencia de 4000 kHz en transmisión y una distinta en recepción. Esos canales ITU son canales internacionales que todos los equipos ya vienen pregrabados y sirven para trabajar con estaciones costeras de correspondencia pública, las que nos comunican con nuestra casa o con redes de tierra, y ya vienen pregrabados, ¿sí? Son canales que ya vienen pregrabados y yo no tengo opción de borrarlos, ¿sí? Entonces, con el botón channel yo puedo llamar a un canal ITU o puedo llamar a un canal de usuario, ¿sí? Claro. Bien, además, ese botón channel combinado con la tecla PROG me permite entrar a la tabla de canales de usuario, como vemos más arriba. ¿Sí? Seguimos. Vamos que nos falta poco. La pregunta 20 también es un verdadero o falso y dice: la alarma radiotelefónica de socorro se activa a través de accionar el botón tutón, aunque el equipo no esté sintonizado en la frecuencia de 2182. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. No, señores, es falso. No pego ni una. Bueno, yo lo que les pido es, después de ver esto, vuelvan a ver el video. Porque en el video yo hago la prueba de estar en cualquier frecuencia y apretar el botón tutón y sale abajo un cartel que dice que el tutón solo funciona en la frecuencia de 2182. 1182. O sea, yo tengo primero que estar en la frecuencia de 2182 para después apretar el botón tutón. Por eso es falso. ¿Sí? Por eso es falso. Bien, seguimos. Y ahora nos metemos en el watch receiver, en el receptor automático de alarma de 2182. Y dice: a través del equipo watch receiver se puede emitir la llamada de socorro en la frecuencia de 2182. ¿Verdadero o falso? Justifique su respuesta. Falso. ¿Por qué es falso? Porque solo recibe mensaje. Es un receptor. Es un receptor, sí señor. Y emite la alarma. No, no emite. Es un receptor. Es un receptor, solo recibe. No transmite. No transmite, es un receptor. Por eso dice watch receiver. Exacto, receiver. Es un receptor. Bien, seguimos. Dice: describa el procedimiento para efectuar el testeo de la recepción de la alarma radiotelefónica de socorro en el watch receiver. ¿Cómo hacemos para hacer el testeo?
Estando en mute hay que hacerlo, hay que presionar de 6 a 10 segundos. Perfecto. O sea, prendo, paso a mute, estando en mute aprieto el botón test entre 6 y 10 segundos. ¿Y eso qué va a hacer? Activar la alarma bitonal, que no la escuchamos porque no... Bien, ¿y cómo la va a activar? ¿Cómo te das cuenta que funciona? Manda el botón a open de vuelta. Perfecto, ¿sí? O sea, Emi. Debe tener uno en la casa este. Yo estoy open, lo pongo en mute, aprieto el botón test entre 6 y 10 segundos, ¿sí? Cuando yo aprieto el botón test, lo que hace el equipo es generar lo que se llama una señal fantasma, ¿sí? Porque es de muy, muy baja potencia, que prácticamente no sale de adentro del equipo, y eso hace que ese botón que está, esa llave que estaba en mute, pase a open, ¿sí? Y ahí es donde el testeo ha sido satisfactorio. ¿Por qué? Porque yo apreté el testeo y automáticamente pasó de mute a open, o sea, abrió el parlante, funciona. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Muy bien, vamos a la última pregunta. Y dice, ¿qué significa que en el equipo Watch Receiver esté activada la función mute? Que está en silencio. ¿Qué es lo que está en silencio? O sea, se va a activar cuando alguien hable por la frecuencia esa. Mientras tanto queda ahí. No, alguien hable no. Si alguien habla, vos no lo escuchás. Hasta que la señal bitonal es... Hasta que dispare la señal. Pero, ¿qué No, que está activa significa? la función. Está apagado el parlante, digamos. Cuando uno hable, vos no lo escuches. Ah, alguien habló del parlante. ¿Qué dijo del parlante? Está apagado el parlante o que está, ¿No que es no se escucha. apagado? ¿Está apagado? En mute, No, en silencio. Está en silencio. Ojo, no está apagado. ¿Sí? Lo único que hace es silenciar el parlante. ¿Por qué? Porque recuerden que en toda frecuencia yo tengo ruido ambiente. Entonces, y eso lo van a escuchar cuando ponen la perilla en open, escuchan ruido, ¿sí? Ahora, yo no tengo un squelch, porque si yo tuviera un squelch, tendría que tener el equipo permanentemente prendido con el parlante abierto. Y entonces dice que significa que en el equipo Watch Receiver esté activada la función mute. La función mute, justamente lo que estábamos hablando, era que enmudece el parlante. El parlante. No lo apaga al equipo, enmudece el parlante y obviamente cuando reciba por la frecuencia de 2182 la señal bitonal de alarma radiotelefónica, durante un periodo de entre 10 y 15 segundos, esa llave que está en mute va a pasar a open. Yo voy a escuchar los últimos 10 o 15 segundos de esa señal de alarma, tiempo más que suficiente para dejar de hacer todo lo que estoy haciendo, agarrar lápiz y papel, porque a continuación, cuando corte esa señal de alarma, va a venir la llamada y el mensaje de socorro. ¿Sí? Y entonces yo tengo que estar anotando todo lo que venga cuando envíe el mensaje, porque ahí no hay posibilidad de decirle me repite, no me repite. El que está en emergencia tira todos los datos y si puede recibe el acuse de recibo, y si no puede será porque se va a la balsa y arreglate como puedas. Pero la idea es que ustedes sepan que hay un botón que dice, o es una llave que está en mute,
que no es que apaga ni el parlante ni apaga el equipo, lo único que hace es anula momentáneamente el parlante hasta que se active hasta que se active y pase a open debido a la recepción de una señal de alarma radiotelefónica bitonal. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no, profesor. ¿No? Bien, bueno, entonces paro de grabar